Bueno, en honor al tiempo, vamos a empezar con este conversatorio. Vamos a ver ahí, aceptar si la gente a la gente que se siga conectando. Pero como es una temática tan interesante y que hemos esperado también por tanto tiempo, es que vamos a dar inicio a este conversatorio. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a todos y a todas los que están presentes a este Calén. Les pedimos si pueden silenciar los micrófonos. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida entonces a este conversatorio de Calén, que es parte del segundo ciclo de conversatorio, se llama Mujer y Cárcel, Perspectiva de Género desde lo Psiquiátrico. Es el cuarto conversatorio de este segundo ciclo, y para quienes quizás es la primera vez que están acá, estos conversatorios les cuento que nacen de la necesidad de que las personas se involucren en la formación y en la difusión de temáticas carcelarias, y también para involucrarse y ser parte del cambio las diversas problemáticas sociales que existen hoy día en nuestro país. Para dar inicio a esta instancia, queremos pedirles que mantengan sus micrófonos apagados y sus cámaras prendidas con el fin de registro de quienes participan. Además, en el caso de que se salgan del Zoom, pueden volver a ingresar a través del mismo link. Después de la exposición de Vilma, va a haber un tiempo para conversar y hacer preguntas en el caso de que alguien quiera preguntar. Pueden escribir en el chat ahí del Zoom, tengo una pregunta, y en unos minutos más se les va a dar la palabra para que puedan realizarla. Así que ahora, sin ninguna otra cosa que decir, queremos presentar a nuestra cuarta y gran invitada a este conversatorio, Mujer y Cárcel, Perspectiva de Género desde lo Psiquiátrico. Ella es la doctora Vilma Ortiz, es psiquiatra, y actualmente es jefa del dispositivo de salud mental transitorio del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, el primero que existe hasta el momento en algún recinto penitenciario de nuestro país. Es por su expertise en este tema que hoy ahondaremos en las consecuencias del encarcelamiento para la salud mental de las mujeres que viven la privación de libertad, y cuáles, además de otras preguntas, cuáles son las principales causas que perjudican la salud mental de quienes hoy día están en los recintos penitenciarios femeninos. Así que, doctora Vilma, muchas gracias. Para nosotros es un honor poder tenerla acá, y también feliz de todas las personas que están participando, de que puedan escuchar atentamente para después poder hacer sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Así que adelante nomás con su presentación. Sí. Hola a todos, a todas. Yo soy un poquito antigua, por lo tanto tengo más bien la costumbre de llamar todos. Me cuesta ir agregando el resto de las formas nuevas. Me cuesta un poco la tecnología, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Como dijo Macarena, me llamo Vilma Ortiz, soy psiquiatra de adultos y llevo varias décadas trabajando en esto que se llama psiquiatría forense. Tiene que ver justamente con lo que le puede suceder o lo que le sucede a las personas en términos de la psiquiatría, en el conflicto con la justicia. Vamos a poner ese término porque la psiquiatría forense abarca todo. La persona cuando comienza a estar imputada, en el proceso de esta imputación, todo lo que significa sus evaluaciones, y en la parte que nosotros específicamente estamos trabajando, que tiene que ver cuando ya la persona está cumpliendo su sentencia. Entonces, yo les traje una pequeña presentación que voy a compartir, espero que se vea bien, y les conversaré de lo que es nuestro dispositivo de salud mental transitorio. Lo primero que quiero plantearles es que nosotros trabajamos en el Centro Penitenciario Femenino Santiago, que queda en la ciudad de Santiago, San Joaquín, pero nuestra pertenencia es desde el sistema de salud, es decir, pertenecemos, por decirlo de esta manera, al Ministerio de Salud. Somos un dispositivo que tiene todas las características de un ambulatorio, de un centro ambulatorio de tratamiento de salud mental dentro del sistema de gendarmería. Quiero avanzar. Les dije que la mía no era la tecnología, pero mágicamente apareció. Quiero contarles algunos datos generales, como para tener una idea. Estos son datos de gendarmería.
¿sí? De hace varios años, ya casi una década, pero que yo creo que si hacemos una estadística actual, probablemente representan lo mismo, que de las personas que están privadas de libertad en términos completos, ¿no? No los que están bajo la custodia de gendarmería, sino que los privadas de libertad, solo el 8% son mujeres, la gran mayoría son hombres. Ahora, de estas mujeres que están privadas de libertad, el 90% de ellas tiene hijos y menores de 18 años. Yo diría que las que tienen hijos son 99%, pero de las que están privadas de libertad, o sea, las que tienen hijos menores de 18 años es una gran mayoría. Y lo importante es que la mayoría de estos hijos están bajo el cuidado de algún familiar. Entonces, hablando de la generalidad que se ha planteado, que plantea la bibliografía, qué es lo que se sabe hasta el minuto, cuáles son los factores que han influido en todo este quehacer, o cómo se influye en la vida de una mujer para que llegue o tenga características de que puedan llegar a estar en un sistema de sentencias, de cumplimiento de sentencias. La violencia intrafamiliar es un factor influyente. Los traumas severos que tienen las mujeres. Los abusos sexuales. El abuso sexual es un factor lamentablemente muy común. Es una vivencia traumática muy común. La socialización delictual, que significa vivir en una familia o en un sistema comunitario donde el sistema delincuencial está normalizado. El embarazo adolescente, que conlleva las cosas, la cascada de situaciones que conocemos, que tiene que ver con la deserción escolar, con el hacerse cargo de un bebé, probablemente frustrar una serie de opciones a desarrollarse social y culturalmente. La deserción escolar, que puede estar acompañada de todo lo anterior. El consumo de drogas en calle, en el sentido de estar insertas en un medio donde comienza el consumo de drogas en forma muy temprana, 11, 12 años, y la socialización callejera. Hay muchas mujeres de las que nosotros tenemos como usuarias que han tenido en algún momento de su vida, ya sea porque llegaron desde la deserción escolar, el consumo de droga, la socialización delictual, mucha violencia intrafamiliar en su casa, a la socialización callejera. ¿Qué impacto familiar? Y aquí entrando en materia de una mujer que ya está cumpliendo su sentencia en un centro penitenciario, el impacto familiar. Cuando uno le pregunta a las mujeres, la mayoría reconoce que esta privación de libertad que tienen impacta negativamente en sus hijos. Por ejemplo, se observa y ellas lo visualizan, hay desajustes conductuales de este hijo. Es un hijo que comienza a ser con mayores, más oposicionista, más resistente, más desafiante, no obedece las reglas de la casa, no obedece al familiar del cual está a cargo, al familiar se le dificulta el control, etc. Y por supuesto también en las hijas mujeres aparece el embarazo adolescente. Esa es como nuestra generalidad y les voy a contar respecto a qué es lo que es el dispositivo de salud mental transitorio. Es un servicio clínico chiquito de carácter ambulatorio que está dentro del centro penitenciario y que nuestra función fundamental es brindar atención ambulatoria especializada en salud mental. Es un equipo multidisciplinario a estas mujeres privadas de libertad, con la realización de consulta, evaluación psiquiátrica, psicológica, social y el inicio del tratamiento que corresponde. El dispositivo, como en general vemos que las mujeres se acercan porque no es que, bueno, primero que todo el ingreso es voluntario. Y habitualmente, como el centro penitenciario de Santiago es un centro grande, puede ser que llegue una mujer derivada de otro centro de cumplimiento penitenciario, de otro espacio, y trae lo que se llama una epicrisis de traslado. Es decir, tú en Talca, Rancagua, Arica, etcétera, y trae el antecedente clínico de una atención con su tratamiento.
Y ese es un ingreso directo. También, por ejemplo, no sé si han escuchado, pero existe la unidad de evaluación de personas imputadas, por ejemplo en el Horvitz, y allí alguien que más bien es declarado imputable y va a cumplir, una mujer que va a cumplir condena, también llega con nosotros al dispositivo. Por supuesto que existe la demanda espontánea, es decir, mujer que estando en cumplimiento de condena requiere, necesita, se siente necesitada, se necesita ser escuchada, necesita que está angustiada, se le hace lo que se llama el triage, que la dupla psicosocial de profesionales psicosociales o una dupla enfermero-TENS, es decir, una dupla del equipo hace la primera entrevista lo antes posible. Y por supuesto la demanda en crisis, que es de una atención que nosotros le llamamos contención. ¿Cómo trabajamos? Este es un trabajo interdisciplinario en el cual trabajamos con las usuarias, pero también desarrollamos todo un plan de trabajo con la dupla psicosocial de cada sección. El centro penitenciario está dividido en distintas secciones, patios, con nombres específicos, y cada espacio tiene una... C 2053-2018. Uy. ¿Ahora? Les pedimos que pueden desactivar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. La idea es que en este trabajo interdisciplinario trabajamos con la usuaria, pero también hacemos trabajo de reunión periódica con la dupla psicosocial. Les mencioné que nosotros pertenecemos al sistema sanitario. Gendarmería tiene una intervención directa en todos los centros penitenciarios con su dupla psicosocial. Y con ellas, en este caso son la mayoría mujeres, con ellos y ellos trabajamos en reuniones periódicas de evaluación de los distintos usuarios. Hacemos evaluaciones clínicas, específicamente de ingreso a lo que se llama el CTA, que es la comunidad de tratamiento de adicciones. En forma específica se hace el ingreso conjunto y la evaluación conjunta con la dupla de las usuarias. Es decir, hacemos la reunión clínica, pero además teórica, y también la intervención en forma paralela. Por otro lado, se hacen talleres, por ejemplo, uno que pudiésemos llamarlo preventivo o por lo menos de cierta psicoeducación que tiene que ver con la higiene del sueño. Uno de los grandes motivos de consulta en general es el insomnio. O sea, desde que en realidad siempre la cama de uno es motivo de que uno en realidad se desvele y uno anda con la almohada en general para alguna parte, si pudiera. Imagínense lo que significa estar en otro espacio, otro lugar. Por lo tanto, la higiene del sueño tiene que ser muy importante porque si no, en general presentan insomnio. Y se hace psicoeducación de fármaco diaria a través de un sistema de conversación personalizada. Los motivos de consulta. ¿Qué nos consultan habitualmente? No los síntomas, sino que estoy planteando por qué razón consulta espontáneamente. Por el duelo. El duelo que habitualmente se refiere en la pérdida traumática, violenta. El último tiempo ha sido algo que se ha ido visualizando muy violento de algún familiar. En las mujeres, lo que desencadena una crisis emocional desbordada es la pérdida de un hijo, que habitualmente en el último tiempo ha sido lamentablemente de forma violenta. Problemas familiares en el exterior, lo puse en términos como en comillas, porque se habla habitualmente, lo mencionan de que tengo problemas afuera. ¿Qué quiere decir? Que existe en la calle, en la libertad, su sistema familiar se mantiene, está permanente. Y ahí existe problemas domésticos, como y corriente. Si ustedes recuerdan, el que planteamos que los hijos sí están afectados, entonces no quiere ir al colegio, que no me hace caso, que no sé qué, que salió, que está en la calle, que tiene un pololo, todo eso son distintos problemas que ellas, como las mamás, están enteradas. ¿Sí? Están enteradas, porque hay videollamadas, hay visitas, por lo tanto están siempre enteradas de esto.
Y ese es un problema que es el motivo de consulta. La dificultad de la adaptación, lo vamos a ver un poquito más a rato, pero la idea es que muchas de ellas les cuesta adaptarse al sistema carcelario. Los problemas de convivencia dentro de los distintos patios, por supuesto, porque se transforma, y mientras más larga la condena, se transforman en sociedades propias, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay problemas que tienen que ver como quién es el líder, quién manda, quién obedece. Una sociedad que se va moviendo constantemente y que está en permanente, valga la redundancia, movimiento, por lo tanto dificultad. Y los temas que tienen que ver con lo específico de las mujeres, que es el embarazo. O sea, chiquillas que ingresan y cuando se les pregunta cuándo fue su última menstruación, su última regla, se dan cuenta que hay un posible embarazo. O sea, el diagnóstico del embarazo al ingreso es una cosa, no es, a ver, no es tan frecuente, pero sí es para nosotros se transforma en una usuaria que nos preocupamos de ella permanentemente. Por supuesto que estar embarazada en cumplimiento de sentencia también. O sea, el embarazo en cárcel es en este sistema es para nosotros un motivo de consulta tanto de la usuaria, de gendarmería, que están preocupados, y nosotros rápidamente, junto con la dupla, detectamos cuál es esta situación y la comenzamos a evaluar. El apego, que tiene que ver con el pequeño, con el recién nacido, ya sea que terminó su embarazo estando en cárcel y nace el bebé y queda ahí mismo, o bien que estando muy pequeño se va con la mamá porque ingresa a cumplir alguna sentencia. Y un fenómeno bien importante y que no lo hemos encontrado como tanto en la literatura, que tiene que ver con la prelibertad, así le llamamos. Paradojalmente, lo que uno puede pensar, las mujeres tienen todo un cuadro clínico muy angustioso, muy ansioso, de mucho insomnio, de mucho aumento del apetito, de tener irritabilidad, angustia, la habilidad emocional, etc., unos meses antes de la libertad. Quieren irse, todas se quieren ir, por supuesto, pero cuando ya viene ese tiempo, y dependiendo de la cantidad de años que ya han estado, aparece este síntoma un año antes, 2 meses antes, 3 meses antes, y el último mes es intenso. Entonces hemos diseñado todo un acompañamiento a la prelibertad, como síntoma, sola. No estoy hablando de un acompañamiento preventivo de la reincidencia, no, estoy hablando solo de los síntomas que se presentan, como el miedo a estar de nuevo en la calle. Volviendo a los temas que nos consultan, el duelo, que todos sabemos que es un proceso de adaptación, que permite restablecer, el duelo se tiene que vivir, se permite restablecer el equilibrio personal cuando ha estado alterado o que se altera por una pérdida. Ahora, todos sabemos que uno de los grandes duelos con mayor crisis emocional es la pérdida del hijo, y aquí es la mamá que pierde un hijo. Y como les comento, la experiencia es que los últimos años han sido pérdidas violentas. Ahora, lo que acabo de plantear. Entonces, la intensidad y las circunstancias de estas relaciones son circunstancias bastante complejas, las que ellas viven, y si lo relaciono con que sigue siendo la madre, la mujer, forma parte de la familia del exterior, no es una persona ajena a la familia. Por lo tanto, quisiera saber qué pasó, por qué llorar, ir al velorio, ir al funeral. Quisieran participar de todo eso. ¿Y qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi papá? O sea, se preocupan emocionalmente de todas las circunstancias alrededor de esta pérdida. Y por supuesto que esto intensifica el dolor, la tristeza, la desestructuración que se provoca. Los problemas exteriores.
¿Cuál es la temática de las mujeres privadas de libertad? La falta del control sobre su propia vida. Es decir, ya no pueden tomar decisiones personales ni familiares o sociales. Y esto, la mayoría de las veces, provoca una tremenda frustración. Es decir, ¿saben? El cabro, así se menciona, ¿no? El hijo. Este cabro que se fue para la calle y no le hace caso a mi mamá. Conflicto. Cualquier mamá con un hijo preadolescente o adolescente que va a la calle o que comienza a tener malas juntas a cualquier nivel socioeconómico, se transforma en un conflicto y que a la abuela no le hace caso. Y aquí esta mujer se siente bajo la misma emocionalidad de cualquier mamá en la calle, en cualquier parte. Pero como no puede ir a actuar y agarrarlo en las mechas o ir y llevarlo a consulta, dependiendo de las circunstancias y sus capacidades de resolución, se frustra. Y como se frustran, se enojan. Y como se enojan, gritonean a la persona que le está contando cuál es el conflicto y arman más conflicto. Entonces se nos arma desde, no sé si fui clara, es decir, hay un problema afuera, ella sigue siendo mamá, quieren resolverlo, no pueden resolverlo, se enojan con la mamá, con la abuela que está criando a estos hijos, más conflictos se provocan, no le traen la encomienda porque se pelean, y aparece además el conflicto externo, ¿sí? El interno de convivencia con sus pares en cárcel. Entonces, allí es un motivo de consulta. El otro motivo de consulta es la adaptación a la sentencia. Aquella que va por primera vez y tiene una primera condena, muchas de ellas, dependiendo de las características de personalidad, por supuesto, tienen una mala adaptación, tienen un síndrome de adaptación. O sea, están angustiadas, tienen insomnio, comen mal, mucha rumia mental, mucha pregunta de qué pasó, cómo fue, etc. La condena no esperada. Pasan dos circunstancias. Una en que en realidad, mientras están en un proceso de imputabilidad, o sea, todavía en proceso siempre se tiene la esperanza que la cantidad de tiempo de sentencia en privación de libertad va a ser la mínima. De repente, al momento de la sentencia, en la audiencia les dicen una cantidad de años que no esperaban. Y eso provoca que de la salida de la audiencia al centro penitenciario llegan absolutamente desadaptadas porque no pensaban que era 1 ni 5, sino que son 10, 15 o 20. Como también condena no esperada es, lo voy a poner en términos muy coloquiales, que significa que te aparece una nueva condena. Es decir, están con una sentencia respecto a una situación puntual, pero en algunas ocasiones, de alguna circunstancia X, que a lo mejor hasta le olvidaron, las llaman a una nueva audiencia y una nueva condena. Y eso no estaba esperado, no estaba en los planes. Y por supuesto el lugar de reclusión. O sea, alguien que es de Arica y tiene toda la familia en Arica y finalmente el delito fue cometido en Concepción, es una situación de adaptación muy compleja. Y hablábamos de los problemas internos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, la pérdida de la privacidad, porque no hay piezas individuales, son piezas colectivas, y la adaptación a las normas rígidas que son las de gendarmería, que por supuesto que tiene que ver con primar la seguridad. Entonces se pierde la individualidad, se transforma en parte de un colectivo que hay que aceptar que está rechazado por la sociedad, que hay pérdida de la intimidad, intimidad de todo tipo, y surge la convivencia forzada con otras personas, no hay una elección. Las amigas yo las elijo, bueno, a veces uno tiene convivencias forzadas, como los compañeros de la universidad, los del colegio, pero no es 24/7. Aquí sí lo es. Y una cuestión importantísima es el ambiente violento. No estoy hablando de la violencia física, pero es impactante, a mí me impacta la contaminación acústica. O sea, el reggaetón aquí a las 7 de la mañana, no, a las 7 no están durmiendo. A las 9 de la mañana
es impresionante, ¿sí? Los gritos, gritarse, oye, llámalo, oh, es impresionante. El griterío, la música fuertísima, esa comunicación nos parece violenta. No es una comunicación como que invite a la reflexión o a la cordialidad. No. Bueno, ¿cómo es el trabajo nuestro en general? Hacemos intervenciones en crisis puntuales. Por ejemplo, en el duelo hay contención porque llega una mujer deshecha, o sea, se acaba de enterar, y en eso Gendarmería es de pronta reacción. Es decir, se acaba de enterar que su hijo murió de forma violenta, y llora, grita, se desespera, se quiere hacer daño, se trae hasta el lugar donde trabajamos y se le hace una contención emocional con catarsis, con acompañamiento. Y de acuerdo a las circunstancias que puedan rodear la situación, se determina, se vuelve a ver, no se vuelve a ver, se pasa a psiquiatra, se continúa con terapia psicológica, hay solo acompañamiento, distintas evaluaciones. La revictimización, lo puse como esa fórmula porque ¿se acuerdan que dentro de los factores más comunes, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el abuso sexual como experiencia en la vida o como trauma de la vida? Muchas veces esos traumas están olvidados, no trabajados, y están allí, pero aparece que de ellas o de la amiga o de algunas circunstancias sociales aparece un nuevo abuso en un familiar o en una amiga o en alguien y se desencadena en esta otra persona, en esta otra mujer, su recuerdo más revivir el evento traumático de forma violenta, porque nunca estuvo tratado ni nada. Eso también hacemos una intervención en crisis inmediata y eso ya se va en un plan de tratamiento más integral. La crisis emocional, que tiene que ver con las peleas de la familia, peleas con ella, peleas, situaciones económicas, peleas con la pareja, peleas en general. Y se les hace contención emocional y la programación de acuerdo al plan de intervención que se requiera. Y por supuesto la urgencia psiquiátrica, que está por supuesto la ideación suicida y las urgencias de orden más psicótico. Entonces, tenemos crisis, a todo eso le tenemos que agregar que en realidad son chiquillas. Hay chiquillas que tienen 18 años, 19, 20. Nuestro mayor porcentaje de usuarias están entre los 25 y los 45 años. Este es nuestro mayor porcentaje. Pero las que tienen entre 18, 19, 20 tienen crisis de adolescencia, además. Las que tienen algún rasgo conflictivo en su personalidad. Eso también puede provocar que caigan en sí mismas en una mala adaptación, en una mala respuesta al conflicto que haya. Y hay un trastorno de personalidad en crisis. Y las urgencias psiquiátricas en la descompensación del cuadro clínico que puedan tener o lo que tenga que ver con la ideación suicida. Esa es como la presentación de cuál es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, cómo visualizamos esto. Y por supuesto que algo que nos preguntaba Macarena, si existía algún programa de inclusión social, por lo menos conocemos que es la Fundación Mujer Levántate, que es un programa que apoya a las mujeres que se encuentran próximas a la libertad, y lo puse en comillas porque es la libertad en términos del egreso del dispositivo, ya sea porque terminaron condena o porque tienen algún beneficio. Y la idea es que este apoyo y como enseñanza, la idea es que se haya un aprendizaje de muchas líneas de trabajo para que no regrese. Uno, por ejemplo, el manejo de la ira. Como les planteaba, en general hay una resolución hay una muy mala resolución de conflicto y obviamente es a través del enojo, la ira y la agresión, auto y heteroagresión, pero es una enseñanza y eso se maneja con algunos talleres, o se enseña a manejar con algunos talleres.
el manejo de las finanzas personales, de tal manera que en algún momento sean capaces de autofinanciar sus necesidades básicas, por lo menos estando en libertad. Y ojalá tengan capacidad de resolución anticipada de los conflictos o de los problemas. Aquí está el dato de esta fundación, Mujer Levántate, ahí está el teléfono y el contacto, porque entendí yo que pudiera haber alguna persona o más de una interesada en participar o acercarse a esta fundación de tal manera que en forma concreta pudiesen colaborar directamente en eso, en levantar a alguna mujer. ¿Sí? No sé si estoy en el tiempo, pero es lo que yo quería contarles por hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Vilma, te pasaste por tu presentación tan completa, por contarnos sobre este dispositivo de salud mental en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Creo que hay muchas preguntas que surgen a partir de este tema. A mí personalmente me surgen muchas dudas que me gustaría hacerte, pero también quiero invitar a las personas que están presentes a que puedan mandar sus preguntas. Ahí, acá ya han mandado 2 preguntas que te las voy a leer. Pero en primer lugar agradecerte por este espacio que tan interesante y también sobre todo cómo es la salud mental en Chile, tan desconocido, sobre todo si hablamos de personas que están privadas de libertad. Así que voy a leerte las preguntas que han llegado. En primer lugar, Bernardita, tú mencionaste una de las razones por las que las personas acudían era como por la prelibertad, ¿cierto? Sí. Bernardita dice, pregunta, ¿en esta adaptación prelibertad contemplan el tema de inserción laboral? ¿Es un factor que genera ansiedad e irritabilidad? ¿Cómo lo abordan? Ahí quiero hacer la diferenciación. Lo que nosotros tenemos el trabajo tiene que ver no con ¿cómo se dice? No con el apresto laboral. No desarrollamos ninguna línea en lo que tenga que ver con la terapia ocupacional, por ejemplo, o con lo que estamos hablando de la fundación que tiene que ver con talleres concretos del quehacer, sino que lo que trabajamos tiene que ver con el mundo psíquico de una mujer privada de libertad 12 años y que se va a enfrentar al mundo externo, mundo concreto, la calle distinta, el metro distinto, las micros, ya no existen las micros, existe el Transantiago, etc. Y el mundo al cual ella, a pesar de que ha tenido conexión, por ejemplo, familiar y social, al cual se va a enfrentar. Yo diría que tienen una tremenda confianza en contarnos los miedos que significa esto. Eso es lo que trabajamos, Bernardita. No trabajamos el cómo enfrentar lo concreto en relación a lo laboral, no laboral, u otras cosas, sino que más bien lo psíquico previo a. Porque la idea es que sí se aprendiera a resolver los problemas de manera más creativa y más protectora, autoprotectora y hacia los demás. Me refiero a que muchas veces son mujeres que ellas han tenido contacto con los hijos por videollamada o las visitas. Pero los hijos tienen una vida afuera. ¿Sí? Y la mamá, la abuela, ha sido la que ha criado a los hijos 2, 3, 4 años. Y ellas dicen, yo voy a llegar a hacerme cargo de los hijos. ¿Me explico? Esos son nuestros puntos de trabajo. Entonces es como, a ver, vamos con calma, tu mamá es la que ha estado ahí, cómo te va a tratar, etc. La otra vez una chiquilla, 24, 25 años, que ya llevaba, o sea, salió de su casa a los 20 años, a llegar a los 24 y su temor era que su mamá le iba a tratar igual que una niña chica como cuando la trataba cuando recién salió de su casa. Y ella ya había tenido 4 años de experiencia carcelaria, o sea, de cómo resolver una serie de conflictos más agresivamente. No sé si soy clara en lo que estoy respondiendo o si te respondo, pero nuestro dispositivo trabaja con la vida psíquica, emocional de las chicas cuando van a salir y para ellas es un conflicto emocional salir de este estado
malo, lo que tú quieras, pero encerrado y conocido, esta sociedad que conozco, a una sociedad nueva. No sé si contesto, Bernardita. Sí, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Vilma y Bernardita también por la pregunta. Vamos a leer la segunda pregunta que dice, deme un segundito, ya, acá Caro hace una pregunta que dice, ¿cómo se puede generar un cambio jurídico que avance hacia una perspectiva de género, en especial cuando existe maternidad en las mujeres? Que avance hacia una perspectiva de género, en especial cuando existe maternidad en las privadas de libertad sin intervención de Gendarmería de Chile, como por ejemplo la ley Sallén, que ahora se está discutiendo. Uy, no entendí, perdón mi ignorancia, pero no entendí la pregunta, no sé cómo abordarla. La voy a leer de nuevo. Me aparecen como tantas preguntas que no me aparece entera, parece. No sé si quiere la persona, aquí ya, ahora está. Dice, ¿cómo se puede generar un cambio jurídico que avance hacia una perspectiva de género, en especial cuando existe maternidad en las privadas de libertad, sin intervención de Gendarmería de Chile, como por ejemplo la ley Sallén? No sé lo que es la ley Sallén. Disculpen la ignorancia, pero no lo sé. Es la ley o sea, lo que se quiere legislar con la intención de que las mujeres privadas de libertad que están embarazadas o que tienen hijos que son menores de 3 años puedan postergar el cumplimiento de su condena en una cárcel hasta que el niño o la niña cumpla 3 años. ¿Ya? Y eso significaría estar sin la custodia de Gendarmería. ¿Eso? No sé, Caro, si quieres preguntar en voz alta o si quieres activar tu micrófono. A ver. Sí, dice que sí. Ya, entendí. Mira, yo creo que qué bueno saber esto. Voy a empezar ya empecé a crear y entender, tratar de entender qué es esta nueva postura que no la había escuchado, así que me voy a interiorizar más, prometo eso, porque el trabajo tiene que ver con que podamos ya ir avanzando. ¿Cómo se avanza? En que ya existe, por lo menos en el centro penitenciario, existe un espacio específico, y eso es importantísimo. El espacio es más amplio, el espacio está limpio, ya está como más diseñado para. Segundo, las intervenciones las hacemos, nosotros tenemos un programa en conjunto con la dupla que es de Gendarmería. Y cómo avanzar hacia una disposición distinta. Yo creo que hay que ir sacando experiencias y tener probablemente estudios de cuál es el beneficio en términos, más allá de la obviedad, de que la madre pueda estar con su hijo, no sé si sin ninguna custodia de Gendarmería, no lo sé en este minuto, pero por lo menos puedo plantear que con lo que existe en este momento sí se trabaja con ambas líneas de pensamiento, que tiene que ver desde la seguridad y desde la intervención desde esa línea, que es lo de Gendarmería en su dupla psicosocial, y nosotros que lo planteamos desde la salud mental, desde lo sanitario. Por lo tanto, el plan está basado en intervenirlas a todas que están allí, ¿sí? Entendiendo que el estrés básico es estar en la cárcel, o sea, ese es un estrés básico, ¿sí? Es lo que yo le podría contestar en este minuto, que creo que hay que avanzar en continuar con esa línea de trabajo, que la opinión profesional, técnica, desde la salud mental, desde la mirada biopsicosocial completa,
compleja, dejo aparte lo comunitario, sino que lo pongo en este sentido, pudiese evaluar cuál es cómo se puede mejorar aquello. Tengo que darle más vuelta. Espero que haya contestado en parte lo que me estás preguntando, cómo avanzar. Creo que y trabajando con las mujeres en esto, y trabajando con sus hijos, estoy pensando en un programa que tenga que ver, por ejemplo, con la nutrición, el que los bebés tienen sus controles fuera. Estoy pensando en una chica en específico, el lunes va a ir con su bebé a su control. Las veces que han estado, yo creo que hay que ir mirando cómo los distintos profesionales podemos ir contribuyendo a armar un lugar lo mejor contenido desde la salud mental completa de la dupla, de la madre y del hijo, y que esto vamos a tener que conversarlo seguramente con la seguridad. La contraparte, digamos, ¿no? Es la contraparte, o sea, porque creo que no es llegar y decir no sin seguridad. Hay que verlo y ver cómo una influencia en la otra, cuál es el mecanismo. Pero por lo menos ya está instalado algo y en eso hay que ir mejorando. Eso diría yo. No sé quién hizo la pregunta, ¿cómo se llama? Caro. Carolina. ¿Sí? La pregunta. No sé si contesto algo la pregunta o en realidad me quedo absolutamente corta en lo que estoy diciendo. Puso que sí, gracias, por supuesto. Ok. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias, Vilma. Llega otra pregunta de María Paz, que pregunta, ¿cómo es trabajar con mujeres que están en cárcel? ¿Qué es lo primero que uno tiene que ver en uno mismo? El otro día alguien me planteó, hay una cosa muy peculiar, ¿eh? Porque agendarles son mujeres, las usuarias son mujeres, nosotras somos mujeres, es decir, todo el grupo que trabajamos ahí somos mujeres. En este minuto, excepcionalmente hay 2 enfermeros, pero por una cuestión puntual, pero somos puras mujeres. Y de repente uno ve que somos iguales, el arito, el peinadito, la igual. O sea, cómo es trabajar con mujeres, igual. O sea, hay una cosa en la que uno puede fácilmente comunicarse desde cómo está vestida, cómo no está vestida, qué le pasó, qué no le pasó. O sea, hay todo un espejo en la interpretación de la mujer súper conocido, ¿sí? Súper conocido. Uno tiene claridad que uno es más, no sé, pues más emocional, comillas, más llorona. Entonces, tiene claridad que, como les dije, en el duelo, ¡guau! Voy llorando, pero desborde. Sí, obvio. Es como todo muy desde lo de mujer, muy femenino en ese aspecto. Y las temáticas, y por supuesto, la máxima de las temáticas tiene que ver con las que están, las chicas que están en general son mujeres jóvenes, las que están en la sección que corresponde a las embarazadas o con sus bebés pequeños, o sea, es una identificación absoluta, ¿sí? Uno, inevitable, no, mi niñito, ¿cómo está? Pero qué cosa más lenta. ¿Cómo no decir eso? O sea, es como... por lo tanto, uno se identifica, no hay ninguna diferencia en esos aspectos. Hay otros que sí, obviamente, hay unas cosas mucho más que no es que nos diferencien o no nos diferencien de un hombre. Solo planteo que la experiencia me permite decir que somos personas, somos seres humanos. Y seres humanos que somos capaces de muchas cosas. Eso. Muchas gracias, doctora Vilma. Marcela del Pilar Aedo pregunta, estimada Vilma, muchísimas gracias por tu intervención. Me gustaría consultarte sobre la alta prevalencia de historias de violencia y abusos sexuales en la infancia de las mujeres, de acuerdo a lo que indican estudios en diversos países. ¿Cuál es su opinión en el caso chileno? Muchas gracias, un honor escucharla.
Es un honor estar aquí, digamos, primero que todo. Hoy creo que ni siquiera dije gracias por la invitación. Estaba tan preocupada y nerviosa de esto que no lo dije. Hoy día conversábamos con una colega trabajadora social, antes de entrar a trabajar, que en algún momento de una experiencia en el sur de Chile, la tuve de la impactada que estaban las historias de muchas mujeres abusadas, ¿sí? O sea, en un poblado, en un pueblito X. Las historias de incesto, que no son del siglo pasado ni del anterior, sino que son como actuales. Es decir, las historias existen y muchas, dentro y fuera, eso diría yo. Ahora, que si uno lo sabe, que si uno dentro de les toma la historia a las mujeres, no es algo que nosotros preguntemos específicamente, porque no tiene por qué hacerse, sino que si forma parte de lo que ellos quieren traer a la sesión, sí. Ahora, a la pregunta concreta, es muy alta la frecuencia de abuso y de violencia, de daño por violencia, sí lo es. Perfecto. Eso. Muchas gracias. Alejandra Michelsen pregunta, ¿cuántas sesiones componen el manejo de ira y cuáles son sus resultados en caso de que se pueda medir? Y también quisiera saber cómo sigue el tratamiento psiquiátrico y psicológico al salir en libertad. Gracias. Okay. Voy a contar la segunda parte primero, porque se nos olvidó comentarles que lo que nosotros hacemos es lo que se llama continuidad de cuidado, igual que cualquier sistema sanitario común y corriente, es decir, el contacto es con el CEFAM o COSAM que corresponda, la mayoría son del área sur de Santiago, incluso si son de fuera. Entonces, lo que hacemos es que tenemos claridad de quiénes son las chicas que van a salir en libertad, y se hace una interconsulta común y corriente, como de médico, consultorio, cualquiera. Es decir, ahí formamos parte del sistema y la red de salud mental absoluta. Habitualmente se les entregan incluso los medicamentos para poder tener justamente eso, una continuidad del cuidado, que vayan a su consultorio a seguir el tratamiento, CEFAM o SAM. ¿Sí? Así se continúa. En casos muy especiales, llamamos a los CEFAM y a los COSAM para constatar de que hubo asistencia, ¿sí? Que hubo una continuidad de aquello. O en algunos lugares que tenemos mucho contacto, nos mandan a contar, digamos, que esto ocurrió. Ahora, el taller de ira no lo hacemos nosotros. Lo que nosotros sí hacemos es muchos talleres, más que talleres, las intervenciones propiamente tal, en las sesiones de contención, de relajación. Y utilización de técnicas que tengan que ver con la enseñanza de habilidades y de manejos de la rabia, fundamentalmente, y del aumento de la rabia. Pero el taller de ira nosotros no lo hacemos. No sé si contesté la pregunta. Ale, no sé si contestó tu pregunta o... Sí, muchas gracias. Sí, me interesa mucho el tema de, claro, de cómo se puede abordar esos desbordes emocionales, lo que pueden, tal vez podríamos no hablar del taller de la ira, sino de lo que hacen como contención y como relajación, que si nos pudiera detallar un poco más, porque es interesante la metodología aplicada ahí en ese sentido. Gracias. Sí. La contención es fundamentalmente en el inicio como desde la escucha. Primero que todo, siempre es una dupla, ¿sí? Siempre es una dupla la que hace las intervenciones. No un profesional o una persona del equipo, sino que dos. Entonces, habitualmente la contención, la chica sabe que viene a contar el desborde y así lo manifiestan, o sea, vienen en la máxima de las expresiones del desborde, del grito, el llanto,
Y eso se escucha, se toma y en la medida de lo que uno pueda va interviniendo lentamente para poder decir respire. Y comenzamos a hacer la técnica de la respiración habitual, digamos, manos sobre las rodillas, ¿cómo se llama? Inspirar profundo, retener, soltar, bajar los hombros, tratamos de mantener silencio. Y si vemos que no se puede, volvemos a tratar, volvemos a hablar, silencio, tratamos de bajar la intensidad. No sé si soy clara, va bajando la intensidad en ese aspecto. Si va resultando, continuamos con eso, y una vez que puede irnos contando un poco qué pasó, qué ocurrió, qué es lo que la mantuvo así. Y ahí vamos bajando en esa contención. Si son de rabia, esas son, ¿sí? Ahora, que no haya un desorden, un desborde conductual, ¿sí? O sea, que no haya autoagresión o algo así, estoy hablando solo de lo emocional. Esa es la técnica de la primera contención. Seguramente la vamos a citar al otro día o el día por medio, y allí, una vez que habitualmente ¿cómo se dice? Se autoestimulan, porque empiezan a mover una pierna. ¿Sí? Mueve. Entonces, cortamos todos esos elementos y comenzamos a conversar de otra cosa. Por ejemplo, porque vienen focalizadas a contarnos qué pasó de nuevo y lo que me pasó y lo que me hizo y y lo que me hizo, y cortamos ese diálogo en cómo está, que está bonito el día, qué es lo que ha pasado, cómo se ha sentido, qué es lo que comió. Cambiamos el foco, en el fondo es eso. Y posteriormente, ya en una tercera o una cuarta sesión, le damos nuevas herramientas para decir, esto, cuando usted sienta, ¿dónde le empieza la rabia? El estómago. Cuando le empieza así, usted intente salir de la escena. ¿Sí? Darse una ducha fría. Respire. Esos son. No sé si soy clara en que vamos en esa línea de trabajo. Sí, muchísimas gracias por el detalle, nos sirve mucho. Gracias por toda la explicación y por la respuesta. Muchas gracias. Vilma, nos llega otra pregunta. María Paz pregunta, ¿cómo se evalúa el cambio o mejora en las mujeres que están en la cárcel? ¿El cambio en qué? El cambio mejora, pregunta. Ya, lo voy a tomar desde lo nuestro, que tiene que ver con la salud mental. Nosotras decimos, uy, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, aquí vamos a intercalar lo que en realidad significa privación de libertad, cárcel, que tiene que ver con hacer conducta. Es decir, cambian una línea de mirada que significa ponerse a hacer trabajo. Hay mujeres que en su vida han trabajado bajo la habitualidad nuestra, digamos, en el sentido de levantarse a las 5 o 6 de la mañana, ir a trabajar todo el día, no sé qué, recibir un sueldo al mes, etc. No lo han hecho, no tienen no tienen ninguna habilidad ni ninguna experiencia al respecto. Pero deciden cambiar. Dicen, yo quiero empezar a focalizarme en mi libertad. Y ahí apoyamos nosotros, apoyamos, en que decide, por ejemplo, no se hacen un moño aquí arriba. Dejan como el aspecto popular, por decirlo de una manera. Físicamente cambian. Después de eso van y dicen, ya, yo voy a empezar a postular a trabajos, en talleres concretos. Y después uno la sigue allá. Eso se llama set. La seguimos, que es decir, vamos a ese lugar a ver cómo han estado trabajando y cómo se siente, cómo es esta experiencia de tener que esperar al final del mes el sueldo, que no es falta fácil, que las dilas, estoy agotada, yo le digo yo también. O sea, ¿sí? Claro, aprender a trabajar y estimulamos mucho el que se atrevan a hacer algo absolutamente distinto. Cambian la manera de hablar, como todos nosotros, que si uno hace un cambio en la vida verdadero, los demás lo notan. Uno también lo nota en
la manera de conversar, la manera de vestirse, la manera de relacionarse, de cómo manejan la rabia, comienzan a resolver los conflictos de otra manera, no me conviene andar peleando porque me baja la conducta, aunque sea como teóricamente ganancial y no con un insight verdadero, muchas veces lo logramos, se logra el insight. Así que, ¿cómo evaluamos el cambio? Como cualquier persona. Es decir, hay conductas que se externalizan que son distintas. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Vilma. Pregunta Camila. Hola, Vilma. Quería saber si has tenido experiencia con personas trans y si hay alguna información o protocolo específico para esta población. Muchas gracias. ¿Para personas trans? ¿Sí? Sí. ¿Eso dijo? La verdad es que solo tengo la mínima, porque se respetan las personas que dicen yo me llamo, ¿cómo se llama? Que cambió su nombre completo y tiene nombre de mujer, se le llama por el nombre mujer, aunque hubiese llegado, por ejemplo, con un nombre masculino, el nombre se le llama como a sí mismo se dice, y con cualquiera, no hay ninguna como diferenciación, no hay ninguna diferencia. No hay muchas personas que tengan esas características en la cárcel. Pregunta si hay alguna información o protocolo específico para esta población también. ¿Protocolo? No. Que nosotros que hayamos trabajado en algún protocolo específico, no. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, Vilma. Antes de terminar, y también esta es la pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a exponer sobre alguna temática aquí en Calén, ¿cuál crees que son los principales desafíos que existen hoy día en la salud mental, sobre todo para la población penitenciaria femenina específicamente? Y también cómo nosotros, porque muchas veces nos quejamos del sistema carcelario, yo creo que todas las personas acá estamos porque nos interesa contribuir, ayudar de alguna forma, no solamente quejarnos, como también desde la sociedad civil o las personas que estamos acá presentes en este conversatorio podemos hacer algo en esa temática. ¿Qué crees tú personalmente? A ver, por dos líneas. Yo creo que es fundamental la apertura que ha tenido Gendarmería y el sistema de seguridad, que es su quehacer, obviamente se entiende que es su misión, a estos espacios que son distintos, de una mirada distinta a la comprensiva desde la salud mental. Ir contribuyendo, y yo creo que un desafío para nosotros es contribuir a que, en este caso las mujeres, sientan que existe siempre una posibilidad de conversación con otro previa a la acción. Me explico, acabo de pelear con alguien o acabo de escuchar una mala noticia y antes de vine a conversar. Ese es el éxito, o sea, ese es como lo que deberíamos hacer todo en realidad, pero es lo que queremos como ir planteándonos. ¿Me explico? Ese es como nuestro desafío. Y yo creo que si lo conductual, concreto, a lo mejor no sé si sirve o no sirve, pero lo conductual, o sea, premio, castigo, hay una nueva beta que yo creo que hay que desarrollarla, que tiene que ver con que se pueden adquirir nuevas herramientas sin que eso interfiera en mi mirada de esta sociedad intrapenitenciaria. ¿Sí? Porque son reglas distintas, por lo tanto, lo importante es que podamos entregar herramientas que solucionen sus conflictos, su conflicto emocional, sin llegar a la autoagresión, por ejemplo. ¿Sí? Y el desafío, por supuesto, es que ojalá fuese esto nacional, por supuesto, claro que sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Vilma. Una temática yo creo que es totalmente importante, totalmente relevante, que también debiese ser una prioridad, bueno, tanto en el país, pero sobre todo también en las cárceles, creo yo. Así que muchísimas gracias por este espacio, por todos los conocimientos entregados. Creo que fue un espacio muy nutritivo, donde pudimos aprender
muchísimo sobre lo que pasa con la salud mental al final de las mujeres, qué es lo que tienen que pasar en el proceso de prisionización, qué es lo que pasa también con los hijos, con las familias. Así que en verdad te pasaste por estar acá, realmente un honor. Y antes de terminar este conversatorio, queremos invitarlas a que podamos sacarnos una foto, así que si pueden activar sus cámaras también para tener este registro de este gran conversatorio, felices de que lo hagan. Y Vilma, si quieres también puedes dejar de compartir la pantalla, ahí tu presentación. Deja de compartir, supongo eso, ya, ahí. Buenísimo. Ahí, ok. Ya, vamos Sí. entonces. Oye, antes de la foto, ¿puedo saber si están de acuerdo, si estuvo más o menos, si estuvo malo? ¿Alguien puede decir, por favor? Quiero un ¿Alguien quiere feedback de decir esto que no sea porque... yo? Eso Paula como quiere decir muy algo, cercano. parece. Es que, bueno, disculpe, tenía como una profundización, porque yo conozco el espacio Mandela, estuve un mes trabajando en una investigación que enfocaba al cambio, en un trabajo que había con los